¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Listo, perfecto. Muy buenas tardes para todos. El tema que nos abarca hoy es acerca de medios magnéticos. Entonces, el aplicativo que tenemos de medios magnéticos es el que tenemos acá. Listo. En el aplicativo, el menú solo consta de 3 partes. De derecha a izquierda está salir, las herramientas y los medios magnéticos. La capacitación la divido en 2 partes. ¿Cuáles son estas 2 partes? Herramientas, que es lo que vamos a realizar una sola vez. O sea, no debemos entrar a cada vez a estar haciendo este proceso. Una parte del aplicativo nos dice el partido año anterior ya realizado, por decir algo. Si trabajamos 2018, pues debemos iniciar desde 2018. Disculpen, 2018, pues vamos a crear la información para el 2019. Es un archivo 2018 que lo vamos a renombrar 2019 y le decimos que empieza a generarlo. Si nos podemos fijar, cada uno de los campos están seleccionados. La idea es poderle dar que todos estén seleccionados por si alguno se nos escapa, que nos queden todos con el check para que nos queden seleccionados. En la parte superior derecha de la ventana están unos botones, el de salir, el de volver a realizar el proceso y el de ejecutar. En este momento vamos a crear un archivo que se va a llamar 2019 porque lo estamos guiando de lo que de lo que se realizó en el 2018. Si me llegan a decir que no tengo una base del 2018, pues tomamos una base inicial que hayamos creado. Por defecto, el aplicativo trae la base del 2013. Entonces, cogemos 2013 para generar el nuevo periodo 2019. Y aquí empezamos a realizar el proceso. ¿Qué en este momento nos está haciendo el archivo o el programa? El programa nos está generando el archivo 2019, que es el con el que vamos a trabajar la formulación para medios magnéticos para presentar con referencia al 2019. Este tiende a demorarse menos, pero bueno, ya ahí salió. Es de acuerdo también a la información que ya tengan ejecutada. Listo. Esa es la primera parte que no vamos a volver a hacer sino hasta el año entrante cuando volvamos a generar el nuevo archivo para el año 2020. Ahora vienen las fórmulas. Siempre como ya generamos un archivo 2019 que corresponde a ese periodo, entonces le decimos todo lo que aparece 2018 y aquí ingresamos el dato, todo lo que aparezca como 2018, reemplácelo como 2019. Nuevamente en la parte superior derecha de la ventana encontramos los botones de ayuda del sistema, salir, cerrar, una nueva consulta o generar un nuevo proceso. El de refrescar, o sea, es decir, él me viene a decir qué es lo que me va a reemplazar. Y acá me dice, en todos estos campos, en todas estas fórmulas aparece 2018. ¿Cómo va a quedar? Con la nueva fórmula, entonces todo va a quedar como 2019. Para que este proceso se realice es como en una hoja de Excel, simplemente es copiar y reemplazar. Entonces, reempláceme todo lo que existía como 2018 y déjelo como 2019. Y en este momento hacemos el relojito de arena, que es el que nos empieza a realizar ese cambio. Entonces, ya nos quedó todo con la fecha del 2019. Y prácticamente esto es lo que realizamos una vez cada año. Cada vez que iniciemos año fiscal para sacar medios magnéticos,
Ahora, la segunda parte corresponde al proceso que debemos ir validando, ir verificando, ir realizando con la información que tenemos en nuestra contabilidad. Entonces, en esta parte vamos a preparar la información de contabilidad. En la información de contabilidad le decimos, tome lo que corresponde al 2019, tome lo que corresponde al 2019, desde enero hasta el 2019 de diciembre. Si se dan cuenta, en la leyenda dice, este es un proceso donde preparamos la información, si es necesario, antes de la generación definitiva de los formatos, se debe preparar la información de todos los movimientos realizados en el rango de la fecha estipulado. Si por algún motivo se prepara la información y luego este se modifica en Zeus, debe procesar nuevamente esta información. Es bastante clara y bastante diciente lo que nos dice esta ventana. Si yo me di cuenta que tengo un error en contabilidad, debo hacer una reclasificación de cuentas, puedo corregir unos terceros. Cualquier modificación que afecte mi información exógena al momento para poderla presentar, pues debo volver a ejecutar este proceso. Tomar el periodo inicial desde enero, periodo de final hasta diciembre. Paso a seguir, entonces ejecutamos. Él se demora de acuerdo a la información que tengan los usuarios en su base contable. De acuerdo a esto, entonces, ¿qué se recomienda? Pues poder sacar toda la información necesaria. Una vez ustedes validen y verifiquen la información, necesiten hacer ajustes, organizar la información en contabilidad, hacer reclasificación de terceros, organizar de acuerdo a cuentas contables, que pueden y que no deben presentar aquellas cuentas que son deducibles o no deducibles, y las puedan identificar y las van a reclasificar. Cualquier cambio que ustedes realicen en contabilidad, ¿qué se recomienda? Que vuelvan y hagan esta misma preparación. ¿Para qué? Para que el sistema le tome el dato actualizado de acuerdo a lo que usted hizo. Si este proceso lo hace antes de hacer eso, entonces usted va a sacar la información, dice, pero yo ya lo cambié en contabilidad, ¿por qué no me lo está tomando? Pues porque no ha vuelto a realizar la preparación. Nosotros podemos formular, generar los archivos y revisarlos. Si he realizado algún cambio, la fórmula me va a quedar como yo la dejé, pues vuelvo y hago la preparación y vuelvo y saco el formato. De tal manera, pues que me respete la fórmula que ya tengo y me traiga la información que realicé en el cambio. Listo, ya nos salió la ventana de aceptar y en ese caso ya tenemos la información de contabilidad. Paso a seguir, vamos a trabajar con estos 3 campos del menú. En esta preparación de información de hoteles, una excluye a la otra. Si yo saco la información de hoteles, únicamente me va a consultar el aplicativo de hoteles y no me va a consultar la información del aplicativo de contabilidad. Una es excluyente de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco la información de hoteles, únicamente me va a funcionar para los ingresos y para el IVA que me reporta hoteles, más no me va a servir para traer la información que necesito presentar en los demás formatos para la información exógena, ¿cierto? Para los medios magnéticos. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues ustedes pongan en una balanza qué les conviene más. Si traer la información desde hoteles, que donde únicamente les va a servir para 2 formatos, o traer la información de contabilidad, que es la que le va a servir para diligenciar el resto de los formatos de acuerdo a la actividad económica que ustedes deban presentar. Listo. En mis parámetros de cabecera, en los parámetros de cabecera, como nosotros hicimos el archivo 2019, que es el periodo que vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar a cambiar los campos. Entonces, perdón, me devuelvo. Estas son las ventanas en las que podemos empezar a trabajar. En la parte superior de derecha de la ventana encontramos
los botones de ayuda de este aplicativo. El de cerrar, el de guardar, el de eliminar. Una vez elimines un código, obviamente pues deberás volverlo a crear con los parámetros que tenía. Pues lo indispensable es que no vayamos a eliminar ningún código. Para realizar una nueva consulta, buscar un nuevo código, y el de refrescar. Listo. En ese caso, ¿cómo consultamos los campos? En el código, al lado derecho de este campo, encontramos una lupita. Como ya conocemos, con la lupita o con F4, es el botón que nos permite consultar dentro del aplicativo. Aquí encontramos la lupita, nuevamente le damos la lupita y aquí únicamente debemos modificar 4 campos. Yo puedo ingresar a cualquiera de los campos, yo puedo ingresar y puedo validar cómo está formulado. Para el ejemplo, el campo de concepto. ¿Cómo ingreso a ver la fórmula? Al lado derecho, donde me muestra el nombre de ese campo, encontramos un botón de autosuma y allí es donde podemos ingresar a validar la fórmula. Esta es la fórmula que tiene este campo. ¿Listo? Entonces, para el proceso, únicamente debemos entrar a modificar 4 campos. El año de envío, la fecha de envío, la fecha final y la fecha inicial. ¿Listo? El año de envío, entonces vamos a validar en el año de envío, ingresamos en el aplicativo y nos dice cuál es el año de envío. Entonces colocamos que el año de envío es del año 2019 y guardamos. Y guardamos. Importante aquí realizar los 2 pasos de guardado. Con uno de los 2 pasos que no realicemos, no se nos acepta el cambio. Listo, tenemos la fecha de envío, el siguiente campo a modificar. Nuevamente ingresamos en la autosuma y acá nos dice cuál es la fecha de envío. Entonces, la fecha de envío, de acuerdo a la resolución que tengan ustedes estipulada, le colocan la fecha a presentar la información. Aquí, por el ejemplo, vamos a colocarlo que marzo 31 del 2020. Y le damos guardar. Y le damos guardar. El siguiente campo a modificar es la fecha inicial, la fecha final, perdón. Fecha inicial. El siguiente campo a modificar es la fecha inicial. En la fecha inicial, nuevamente ingresamos a la autosuma y esta es nuestra ventana de formulación, que no se las había explicado. Esta es nuestra ventana de formulación. En esta ventana nos permite realizar las fórmulas que vamos a consultar. Más adelante nos ponemos un poquito más creativos con esta formulación. Para el caso, simplemente nos dice qué dato nos debe traer. Es la fecha de cuándo voy a realizar la consulta. Para el tema que estamos cogiendo es el año fiscal 2019. Entonces, enero 1 del 2019, nuestra fecha inicial. Guardamos y guardamos. Y nuestra fecha final, ¿dónde se guarda? Ya les indico nuevamente. Fecha final, entonces cambiamos, que corresponde al 31 de diciembre del 2019. Se guarda aquí en la flechita de aceptar. Este es para salir. Si me salgo y no he guardado, no me guarda ningún cambio. Y este es para visualizar que la fórmula que tenemos propuesta sí sea satisfactoria para formulación. Él no nos va a decir, él acepta ahí lo que le digamos, siempre y cuando esté dentro de las comillas. El sistema no va a decir, estás colocando mal el periodo. Eso sí, no lo va a hacer. Simplemente que la sintaxis de la fórmula sea correcta. ¿Listo? Entonces, primer guardado aquí, segundo guardado aquí. Y ya nos queda la formulación de los parámetros de cabecera. Y en este momento, pues ya nos desentendemos de los parámetros de cabecera. Listo. Nuestro siguiente paso serán los códigos de información. Y nuestros códigos de información deben ir alimentando los formatos, ¿cierto? Como nosotros ya manejamos en el ámbito contable que los conceptos son los que me alimentan el formato,
Para el aplicativo de medios magnéticos, el código de información es lo que entendemos como los conceptos. El formato, pues sí, los formatos que nos tienen ya estipulados en los medios magnéticos. Cambiamos entonces el periodo que estamos trabajando. Importante siempre, siempre importante identificar el periodo que estamos trabajando. 2019. Listo. Para el caso, me voy a salir un momentico de acá. ¿Dónde estás? Ay, perdón. ¿Cómo te muevo? Y les voy a mostrar como un plan de trabajo que se debería realizar. ¿Qué hacemos? ¿Quién conoce el plan de cuentas más que las personas que trabajan en contabilidad, cierto? Entonces, de acuerdo a eso, como que es una recomendación. Esas cuentas que ustedes ya tienen en su plan de cuentas, de acuerdo a lo que ustedes manejen, ¿qué se les recomienda? Diga en qué código, este es el formato, este es como un ejemplo, el formato en el que va a presentar y qué concepto o qué código de información me va a alimentar ese formato. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, ya vamos a conocer cuáles son las cuentas. Es decir, si yo quiero mi formato 1005, quitamos todos los demás, que el 1005 es el de formulación, aceptar. Entonces simplemente me va a decir cuál es el concepto que debo alimentar y cuáles son las cuentas que me va a presentar en ese formato. En este orden de ideas, simplemente, ¿cuál es la recomendación? Organice su plan de cuentas o chequéelo, pues cada uno tiene como diferentes maneras de trabajar, pero pues si organizamos nuestro plan de trabajo desde el inicio, se nos va a facilitar la formulación en el aplicativo. ¿Listo? Vamos a tomar del 1001 un formato X. Listo. Por decir algo, entonces tomemos otro concepto. Vamos a ver si hay algo acá. Ay, este sí fue todo juicioso que tenía harto. Vamos a ver este concepto que me trae. Bueno, me trae la parte de arrendamientos. Listo. Entonces el cliente dice, bueno, es que para el formato 1001, en mi código 505 debo presentar estas cuentas. Ya. Adicional. No, pero es que ahorita lo ensayaba. Señora, ¿van a preguntar algo? Hola. Ok. Ya el cliente ha organizado la información de acuerdo a qué va a presentar en ese formato con el concepto que va a manejar. Y dice, en este concepto yo voy a presentar estas cuentas y la retención en la fuente. Recuerden que en el formato 1001 pues también nos pide retenciones en la fuente. Y vamos a iniciar con ese formato. Entonces, para el proceso, decimos el formato 1001. Perdón, el formato es el 1001. Voy a explicar primero el formato y cómo alimentamos los códigos de información. En mi formato, esta es mi ventana de formato. En esta ventana vamos a encontrar en los botones de ayuda de la parte superior los botones de derecha a izquierda, el de salir de la ventana, que es cerrar, guardar. Si realizo algún cambio en este formato, es importante siempre guardar para que me tome el cambio realizado. Eliminar. Yo puedo eliminar un formato. El hecho de que yo elimine un formato no quiere decir que no lo vuelva a poder hacer.
Sí lo puede hacer, pero lo tiene que hacer de forma manual, es decir, parametrizarlo desde el principio, en ceros prácticamente. Nuevo, entonces generar una nueva consulta que me ponga en blanco la pestaña. Aquí para refrescar, entonces lo que me hace es, si yo estoy moviendo algo que quiero quitar esto y le digo, no, déjemelo ahí como estaba, simplemente lo doy a refrescar y no me toma ningún cambio. En este botoncito, el relojito de arena es el de clonar. Este es de gran utilidad. Este nos ayuda, por ejemplo, en el formato 1001, que es el formato que es más pesado, con el que mayor información maneja, porque es el que presentamos todos los costos y gastos que tenemos en la empresa. Entonces, ¿qué se ha recomendado? Pues genere un formato independiente con el que usted pueda revisar uno a uno de los conceptos si está cumpliendo con lo que usted tiene en su contabilidad. Y ya ahorita hacemos el ejemplo de la clonación. El siguiente. ¿Alguien va a decir algo? Perdón. Bristo tiene abierto el audio. Por favor, es tan amable. Vamos a silenciarlo, listo. En ese orden de ideas, entonces, el siguiente icono es la configuración. Y aquí vamos a entender un poco de cómo se configura ese formato. Y por último, encontramos el libro, que es en el que vamos a generar el formato. ¿Listo? Eso es parte de lo último que vamos a realizar. Vamos a entrar a la configuración. En la configuración, ¿qué me indica? Estos son los datos del encabezado como tal del formato, que va el año de envío, el concepto, el código, la información, tal cual como lo exige la resolución. ¿Listo? En el siguiente campo, que es el diseño del contenido, es donde nos dice, ese formato va con concepto, tipo de documento, número de identificación. Si se dan cuenta, va en el orden que lo pida la resolución. ¿Qué tenemos para ingresar? Estos campos que tienen check. Este check lo que quiere decir es que tenemos un campo de pago, que es el que tenemos que entrar a formular, un pago no deducible. Entonces ya nosotros empezamos a identificar qué vamos a dejar como en pago, cuál es la parte deducible, y en pago no deducible, cuál es la parte no deducible de nuestros costos y gastos. Tenemos IVA mayor valor del costo deducible, IVA mayor valor del costo no deducible, la retención en la fuente practicada en renta, la retención en la fuente asumida en renta, la retención en fuente practicada en IVA al régimen común, la retención en la fuente asumida en IVA al régimen simplificado, la retención en la fuente practicada en IVA a los no domiciliados. Entonces, de acuerdo a esa información, si cada uno tiene cuenta específica, pues son los campos que vamos a poder parametrizar. Por último, la retención en la CRE y el RETECRE y la retención asumida. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a estos campos, son los que vamos a poder parametrizar o formular. ¿Listo? La siguiente pestaña dicen los códigos de información. Aquí es muy importante tener en cuenta que en mi formato que dice acá código 1001, vamos a identificar cuáles de la información de todos los códigos que tenemos acá. Entiéndase como todos estos códigos, los conceptos que manejamos en la resolución. De acuerdo a eso, entonces... ¿Aló? Capacitación por ¿Pueden internet. silenciar, por favor? ¿Acabó? Silencias ahí porque ya están. Silenciar, listo. Listo. De acuerdo a esta parametrización, entonces le indicamos cuáles sí y cuáles no están dentro de ese formato. ¿Qué conceptos sí y qué conceptos no? Ya sabemos que salarios no, ¿cierto? Por ende, yo lo puedo desligar de este formato. ¿Por qué salarios no?
porque salarios ya lo debemos presentar en el otro formato, en el 1235, que lo vamos a formular desde nómina. ¿Listo? Sí, ya lo silencié. Por el caso que digan que nos pongamos alguito creativos y digo, es que yo no tengo compra de activos móviles, no lo voy a presentar, no tengo compra de activos fijos. Y cuando ustedes empiezan a revisar su contabilidad, se da cuenta que sí tiene. Dice, ay, ¿ahora cómo hago para vincularlo? Es súper sencillo. El hecho de que yo le dé el check aquí, que sí lo voy a vincular, no quiere decir que ya me va a servir para vincularlo. ¿Por qué? Porque al borrarlo de aquí, me quita el mapeo. ¿El mapeo qué es? El mapeo es que el sistema realice la consulta al aplicativo con unos campos especiales. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo lo desligo, él dice, va a eliminar este concepto. Recuerde que se va a eliminar el mapeo de los valores. Si yo le digo, ay, no, sí realmente sí lo necesito. Listo. Al volverlo a seleccionar, no quiere decir que sí le va a funcionar. Debemos entrar al mapeo y eso corresponde a nuestra siguiente pestaña. En el mapeo de valores, en la parte superior de la información, nos muestra cuáles son los códigos que están. Como yo me puse de creativa y quité la compra de activos, él me quedó en blanco. Si se dan cuenta, en la parte derecha, de donde viene cuál es la información, está en blanco. Es sencillo tomar los valores. Simplemente le damos clic en la M que está al lado de la pestaña, le decimos que lo mapee. Él empieza a realizar la formulación para que el código nos quede amarrado a los conceptos que están diseñados para este formato. ¿Listo? Venimos al siguiente campo que corresponde a la siguiente pestaña, cuantías menores y la información del exterior. Y aquí empezamos a jugar un momentico. Me va a salir un momento de acá para poderla subir y que sea entendible. Listo. Me voy en la pestaña de las cuantías menores. En las cuantías menores, yo debería colocarle por cada concepto, de acuerdo a la resolución, me dice, ¿cómo lo voy a presentar? Se va a llamar cuantías menores. En otros le colocan cuantía de menor valor. Bueno, aquí simplemente es que ustedes diligencien cómo lo deseen presentar. Por defecto el sistema lo trae como lo mostré anteriormente. Cuantías menores. La dirección del informante, es decir, la dirección del contribuyente que está realizando la presentación de la información exógena. Entonces, no sé, inventémonos algo acá. Pero, ¿qué pasa? Toda esta información la debo replicar uno a uno de los conceptos, ¿listo? En el departamento, siempre el código. Aunque para Bogotá es 11, ¿no? Se me fue el siguiente. ¿Listo? Entonces, esta es la información que se me va a reflejar en cuantías menores si yo escojo la cuantía menor. Importante, el valor mínimo de la cuantía. Esto si manejo cuantías mínimas o cuantías menores. Si no manejo cuantías mínimas o cuantías menores, yo le puedo decir de una vez en el formato desde afuera, decirle que no la maneje. Y ya ahorita volvemos a realizar el proceso. ¿Qué es importante? Que si yo voy a manejar las cuantías menores, pues lo parametrizo de tal manera que es la información que me va a sacar en la exógena. Y esto lo debo hacer uno a uno de los conceptos, por honorarios, por comisiones,
por servicios, por arrendamientos, bueno, cada uno de los que vaya a manejar. Si voy a manejar cuantías menores, cuantías mínimas, pues lo colocamos. Y pues obviamente cada uno pues también tiene un valor mínimo. Este valor se debe modificar de acuerdo a la resolución que tenemos nosotros vigente de la DIAN. ¿Listo? Cuando vamos a manejar la información del exterior, y esto es muy importante, si yo manejo la información del exterior en la presentación exógena, es decir, que mis terceros o toda la información que yo tengo en contabilidad, mis terceros están identificados como extranjeros. ¿Qué pasa? Si tienen una persona extranjera o un cliente extranjero, empresa jurídica extranjero, y la tienen identificada como nacional, este proceso no les va a hacer nada, por la sencilla razón que dentro del parámetro que tienen inicialmente amarrado a ese tercero, lo tienen como nacional. Es importante que tenga el check de extranjero, el tipo de extranjero. Si no lo tiene, pues este proceso no se va a realizar porque me hacen la consulta, oye, pero es que tengo esta empresa, está radicada en Los Ángeles, en Estados Unidos, yo le tengo la dirección de Los Ángeles, le tengo todo de Los Ángeles, abajo dice que país Los Ángeles de Estados Unidos y todo, y el país, el código del país sí corresponde al de Estados Unidos, pero en el tipo de empresa, en el tipo, le tienen que nacional, pues por ende no le va a tomar, así usted le tenga todos los datos que es del extranjero. ¿Listo? Entonces es importante también eso. Otra cosa también muy importante. Hay información que se crea en el sistema. En tiempos anteriores decíamos, no, creemos todos los extranjeros con los 9 cuatros y ingresémoslo, empecemos a numerar que la primera empresa que yo voy a crear es 440001. Inician los 6 cuatros y 002 y así sucesivamente. Si ya tenemos esos clientes o esos terceros creados de esa manera, pues ¿qué les recomiendo? No hagan el proceso de la información del exterior porque no es congruente de que yo le voy a generar un consecutivo 4401 si ya la identificación la tengo con ese consecutivo. Espero ser clara. ¿Qué pasa? Resulta que si yo ya tengo... Si escuchamos, no escuchamos. Ok. Resulta que si yo ya tengo mis terceros, 44001, 4402, identificados a ciertos personajes, que únicamente lo hice para 3 empresas, únicamente. Y yo voy a aplicar este check y el resto de empresas sí están creados con el RUC, con el número de identificación tributaria a la que al país que pertenece. Esta funcionalidad no me va a servir. ¿Por qué? Porque ya en el sistema tengo creado el 44401. A eso hago referencia, de que no funciona si yo ya tengo estos números asignados en mi contabilidad. Por ende, el sistema entonces va mal a interpretar la información, es decir, 4401 ya se cruza con la información que le vamos a generar al sistema. En ese orden de ideas, ¿qué se recomienda? O que siempre he recomendado. No maneje la cuantía menores. No manejar las cuantías menores en cuanto a qué. Yo tengo en mis terceros, no sé, me crearon a una persona con un NIT y me crearon a la misma persona con otro NIT. Las dos por separado me quedan como cuantías menores, pero si unifico los valores de esos dos que corresponden a un mismo tercero, y yo digo dos porque he visto en empresas que tienen 3, 4, hasta 5 veces creado un mismo tercero con diferente NID, entonces, ¿qué es lo que se pretende? No maneje las cuantías menores, que cuando usted organice su información, identifique esas cuantías menores, pues organícela o de una vez la organiza en contabilidad. ¿Para qué? Para no presentar esa información así. Cada uno por separado no lo reportaría porque haría parte de la información de cuantía menor o cuantía mínima.
pero si lo sumo, resulta que sí lo debía haber reportado. Y esa es una de las falencias. Recuerde que cada vez la DIAN está más estricta en el tema de la información exógena. Y lo mismo en la información de los extranjeros. Si tengo esa información de extranjeros, que ya he creado algunos con 444, pues que les recomiendo, no maneje la información del tercero del exterior, de manera que usted sea fácil de identificarlo, para que le traiga los datos que usted tiene en contabilidad. Alexis, dime. Si un tercero que es del exterior. Sí, claro, nosotros nos guiamos siempre del RUT. Tienes que fijarte es lo que te indique el RUT. Ahí no, nosotros realmente no nos podemos no podemos inventar algo que no esté estipulado. Entonces, de acuerdo a ese código que presente el RUT, debe estar como no domiciliado, bueno, con la información, si le han asignado un número tributario. Entonces, toda esa información es la que vas a colocar en el ¿qué? En el maestro de terceros, porque ya tenemos una base que es el RUT y el RUT lo saca en Colombia, por ende pasa a ser parte contribuyente de Colombia. Y creo que lo vas a presentar como no domiciliado, pero igualmente eso te lo indica todo, te lo indica el RUT. Listo. En ese orden de ideas, cuando yo le digo no maneje cuantías menores y no maneje información del exterior, ¿qué quiere decir? Ojo, si yo realizo este cambio, se me modifica mi formato y lo vuelvo a llamar. ¿Sí se dieron cuenta que guardé? Al guardar, el sistema sencillamente toma el cambio y guarda. Vamos a volverlo a consultar. Me dice no va a manejar cuantías menores. Al visualizar la configuración, estas dos pestañas ya quedan inactivas, porque si le estoy diciendo que no va a manejar, por ende, pues no voy a hacer ninguna parametrización. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que la cuantía menores y la información del exterior no quedó activa, porque le estoy diciendo al formato que no voy a presentar información de cuantías menores y no voy a presentar información de personas del exterior. Si yo lo vuelvo a activar, lo guardo para que me tome el cambio. Si no lo guardo, pues no me toma el cambio. Y lo vuelvo a consultar, ya están activas. Pero el hecho que yo las haya quitado, me ha quitado los campos. No me los quitó. Bueno. Importante colocarle siempre la cuantía mínima. En la información del extranjero, digo que no. En la información del extranjero, pues los datos que necesitamos colocar acá. Listo. Así es como vamos a empezar a trabajar con los códigos de información. ¿Por qué me adelanto primero al formato? Que dice, pero ¿por qué arranca de atrás para adelante? ¿Por qué? Porque el formato es el que vamos a identificar con qué se va a alimentar. Es decir, qué código de información o qué concepto, según la resolución de la DIAN, es el que me va a alimentar la información. Para el tema, entonces, mi formato de código de información son estos, ¿cierto? Entonces podemos trabajar, ¿cuál es el que tenemos de ejemplo por acá? Voy a validar un momentico. El 505. Entonces vamos a hacer la prueba con el 505. Listo. Y este lo encontramos un poquito más arriba. 505. Dice que corresponde al código de arrendamientos. ¿Listo? Vamos a salir. Vamos a hacer la prueba de la clonación. Para clonar, sencillamente nos ubicamos en el formato
que deseamos clonar y le doy clonación. Y aquí me dice qué formato es el que va a clonar. Este va a ser nuestra guía o nuestro formato de origen y este va a ser el formato que vamos a replicar. Es decir, yo aquí le puedo colocar cualquier código. Es más, le puedo colocar hasta un código alfanumérico, algo con el que ustedes no se vayan a perder. Para el caso, le voy a decir que voy a crear el código A01 y simplemente es para la prueba del código o del concepto 505. Y lo guardo. Al guardarlo, él ya me dice, este es el código. ¿Cómo lo va a parametrizar? Él me toma como la guía parámetro inicial, pero en mi código de información, él no me toma ninguna guía. ¿Qué quiere decir? Que acá aún no me amarra ningún código. Si yo quiero tener este formato como para hacer las pruebas con los demás códigos, sencillamente vengo y lo escojo acá. Al seleccionarlo, recuerden que el hecho de seleccionarlo no quiere decir que ya me va a traer la información. Es necesario realizar el mapeo. Al realizar el mapeo, en la parte derecha de la ventana, le damos a la M para que me traiga los valores que corresponden a ese formato. Un tema muy importante o un tip para que lo tengan presente. Acá le estoy diciendo que el formato es el 1001, pero viene con esos requisitos, ¿cierto? ¿Con cuáles requisitos? Con que me va a pedir concepto, tipo de identificación, número de identificación, dígito de verificación. Cada código o cada concepto está diseñado para cada formato. Es decir, si yo tomo aquí que quiero presentar o que quiero traer la información en este concepto que estoy tomando de guía, voy a traer un 13, por decir algo. Tráigame algo de retenciones. Estoy haciendo aquí la locura total. ¿Qué es lo que quiero decir? Este formato 1302 no cumple con las mismas condiciones que tiene el 1001, ¿cierto? Porque este lo debo presentar en otro formato. Pero a mí se me ocurrió que yo quiero traer la información de este código a este formato. Al realizar el mapeo de valores, él me va a decir, tráigame el mapeo de acuerdo al formato. Y si yo realizo el mapeo, él no me va a traer toda la información, porque este concepto está asociado a otro formato. Eso es lo como que quiero. Cada formato tiene su propio diseño, pero cada código también tiene el diseño de acuerdo a ese formato. Es decir, el diseño del 1302, del concepto 1302, solo sirve para el formato para el que está diseñado. Es decir, que del formato 1001, no lo voy a poder traer. Espero que ese tema sí quede claro. En ese caso, pues este código no lo necesito acá, porque no lo debo presentar en este formato. Listo. En ese orden de ideas, guardamos. Y aquí entonces ya tenemos nuestro formato A, lo encontramos al final, 101, que es con el que vamos a trabajar el concepto 505. Vamos a ver si tengo información ahí del 505. Es que tomé 12. Listo. Entonces ahí me dice cuáles son. La 5120 y la 5220. Vamos a ver si este cliente sí tiene algo en esta 5120. 5120. ¿No tiene? Bueno, lo tenemos por la 5220. Ok, en ese orden de ideas, la 51 no nos traería nada. Listo.
Entonces, aquí vamos a empezar a parametrizar lo que son nuestros conceptos o los códigos de información, que es lo que entendemos aquí en el aplicativo del Zeus Medios Magnéticos. Listo, medios magnéticos, y esta ventana la desplegamos como códigos de información. Y aquí están todos y cada uno de los conceptos o códigos de información. ¿Qué es lo que vamos como a organizarnos? A decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar con el 1001. Entonces empiezo a buscar los conceptos o el código que me alimenta ese formato. Para el ejemplo, el 505. Y acá me dice arrendamientos. Igual que en la ventana de formatos, en la parte superior derecha de esa ventana, encontramos nuestros botones de ayuda. Esos botones de ayuda tenemos el de salir, el de guardar, el de eliminar. Nosotros podemos eliminar un concepto, pero pues la misma recomendación que se ha hecho para los otros. El hecho de eliminar, pues quiere decir que lo voy a formular desde cero. Y formular es entrar a hacer la formulación de cada uno. El de generar uno nuevo, me limpia la ventana para hacer una nueva consulta. El de refrescar, que se haya modificado algo y necesito refrescar. Y el último botón es el de clonar. Me preguntan, si ya tengo parametrizado el 2018, ¿cómo traigo la parametrización para el año 2019? Eso lo explicamos al principio. Me das un momentico, seguimos avanzando y te lo respondo ahorita, ¿listo? Porque eso es de la parametrización inicial. Bueno, aquí entonces en los arrendamientos vamos a escoger el concepto que vamos a trabajar. Recuerdan que aquí en el código de información me trae el orden que me va a salir en la presentación, es decir, me dice concepto, tipo de documento, este es el orden. Pero ese orden no me lo muestra acá. Aquí el código me sale alfabéticamente, es decir, inicia por apellido, concepto. Sí debo tener claro cuáles son los campos que voy a modificar. ¿Esos campos cuáles son? Los que tenemos aquí en el check, que son los campos de alimentar la información, pago no deducible, el IVA. Bueno, aquí encontramos esos conceptos. ¿Cómo se alimenta esa información? Sencillamente, tenemos aquí el pago, ¿cierto? El hecho que yo lo señale acá, si se dan cuenta quedó resaltado, no quiere decir que yo ya pueda entrar a realizar la formulación. ¿Cómo debo entrar a realizar la formulación? Le doy doble clic sobre el campo para que aquí en la parte superior donde dice código, es el campo en el que vamos a poder ingresar a formular. Igual que anterior lo vimos, tenemos los botones al lado derecho que nos va a permitir realizar esa configuración. La autosuma es para entrar a modificar la fórmula o a generar una nueva fórmula. Importante en este proceso o en esta parametrización, siempre se deben realizar 3 grabaciones. Importante, con un paso que se omita, pues no me toma el cambio respectivo al proceso que yo haya hecho. ¿Listo? Por defecto el sistema me trae una formulación. Como ya me decían mis otros compañeros, pues es que esa formulación nosotros ya la tenemos del año anterior. Pues ¿cómo hago es para replicarla? Pues desde el principio ya me va a traer lo que yo traía del 2018 cuando empiezo a abrir el periodo para el 2019. ¿Listo? Al final hacemos nuevamente el proceso. Acá importante, vamos a formular. Esto no existe. ¿Cómo vamos a formular? Siempre que necesitamos realizar una fórmula, entonces empezamos, tráigame el valor. ¿El valor de qué? Entonces empezamos a mirar. Los datos es para los datos que va a manejar el tercero. Y aquí, si le damos en el más que está anterior a la palabra, pues él me despliega cuáles son los datos a traer. Entonces, en esta parte no vamos a modificar nada. Datos de tercero, lo mismo. El apellido, dirección. Esto lo usan mucho o lo he visto mucho cuando quieren parametrizar los medios distritales.
cuando quieren parametrizar los medios distritales de acá, generan códigos, hacen un duplicado de códigos de información, el que más se le familiarice o se asimile a la información de los distritales y a partir de ese formato empiezan a parametrizar. Entonces ahí ya traen los datos, que porque en los distritales no va separado el apellido, el nombre, sino que tiene que ir todo en una celda, bueno, ahí se puede realizar esa parametrización. ¿Qué nos atañe aquí en el momento? Nos dice, cómo es de contabilidad, sencillamente, ¿qué necesitamos? Un movimiento, la base, el movimiento crédito, el movimiento de neto o el movimiento débito de la cuenta. Si yo le digo que es el movimiento neto, porque estoy hablando es del gasto, entonces necesito el movimiento neto, él me dice qué rango de periodos. La misma fórmula me dice qué es lo que debo yo colocar. Importante con los siguientes tips. Los dos puntos seguidos significa un rango, desde hasta, o sea que comprende un periodo entre esas dos fechas o entre esos dos puntos. Y la coma o punto y coma quiere decir la I. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el proceso. Rangos de periodos. Iniciamos 2019 desde enero. Los dos puntos me indica que es el rango hasta 2019 diciembre. ¿Qué le estoy diciendo al sistema? El periodo que está comprendido entre enero hasta diciembre es la información que me va a traer en el aplicativo. ¿Qué rango de fuentes? En algunas empresas son tan estrictas que dice, yo tengo una fuente de causación y todos mis costos y gastos siempre van a registrarse por esa fuente. ¿Qué quiere decir? Que en notas contables no voy a encontrar nada, que en egresos no voy a encontrar costos y gastos, no sé, en algún otro documento, no sé, en una conciliación bancaria, por ejemplo, una nota bancaria que tengan una fuente que sea para notas bancarias, no van a encontrar ningún costo y gasto que deban presentar en este formato, pues sencillamente aquí le vamos a decir únicamente el formato de causación, por decirlo de alguna manera, como ustedes lo tengan identificado, o el 25, no sé. Pero si yo realmente no soy así de estricta porque cuando me llegan los extractos, yo realizo causación en los extractos, en una nota contable puedo realizar algún ajuste también. Entonces, para evitar eso, como que me quedo que solo estoy encaminada a un solo documento, a una sola fuente, pues no le coloco nada de tal manera que el sistema me va a validar todos los documentos contables que existen. ¿Listo? Y en el último campo encontramos el rango de cuentas. Y aquí sí es donde vamos a identificar cuáles son las cuentas. Importante aquí, si yo tengo diferentes cuentas, yo las puedo seleccionar una a uno, por decir algo, 5120-0503, coma, 5120-0504, que son las dos únicas que voy a presentar ahí. O si lo tengo a manera general, le digo, todo lo que empiece con 5120, los dos puntos seguidos, le estoy indicando hasta el 5120-999999, de tal manera que me va a traer todo lo que esté de la 5120, desde la 01 hasta donde la tengan detallada, para no ingresar una a una de las cuentas. Con el punto y coma o con la coma, le indico, el siguiente rango será 5220 hasta 5220-99999. De tal manera que la formulación me va a quedar, tráigame el movimiento neto de este periodo de todos los documentos contables de las cuentas tal y de la cuenta tal. ¿Listo? Entonces, de esta manera, aquí me saca un error. Esperamos, miremos. ¿Qué error me saca aquí? Ahora te lo vuelvo a validar.
No, créeme que no es tan complicado. Ya cuando te familiarizas con ese, retórneme el valor. ¿Por qué me sacó el error? Retórneme el valor del movimiento neto del rango de periodos 2019 enero hasta 2019 diciembre. Todas las fuentes de las 5220 hasta las 5220.999. Importante no quitarle las comillas. Si le quito las comillas, a veces genera errores por eso. Ve, no me está dejando traerlo y estaba funcionando. Sí, realmente hay que tener cuidado con la formulación que estamos realizando. Listo. Vamos a mirar qué pasa. Rete fuente practicada. Ok. Es porque esta parametrización la hicieron desde hoteles. Listo. Chancos. En el código de información, ¿qué formato me trae ahí? Cada código tiene los formatos asociados. Es decir, en el 1001 me muestra cuáles son los códigos o los conceptos que tenemos asociados a ese formato. Entonces, sencillamente venimos a buscar cada uno de los códigos o conceptos que vamos a trabajar en ese formato y son todos aquellos que tengan el cheque. Lo mismo para, vamos a trabajar con este, el de ingresos del formato, donde el código de información es el que tenga aquí señalado y acá únicamente maneja los ingresos operacionales. Entonces, de acuerdo a eso, al entrar a la formulación del formato del año que estamos trabajando, importante el periodo, la formulación siempre debo tener en cuenta es qué me pide ese formato. Si se dieron cuenta en la parte de costos y gastos, me dice que el campo se llama pago. En este campo, cada código tiene su propio formato. En este campo se llama valor. ¿Listo? Nuevamente doble clic para verificar la formulación. Hay un tema. Aquí lo corrieron inicialmente por hotel. Debo arreglar esto para poderlo corregir y para dejarlo en contabilidad. Entonces aquí está, solo me está amarrando la información del hotel. Por eso les decía en un principio, si yo escojo preparar la información de contabilidad, solo me va a traer la información de contabilidad. Pero si yo en un principio escogí que me traiga la información desde hotel, pues únicamente me va a servir para traer la información desde hoteles. Entonces, para el caso, pues me toca corregir esta base. ¿Listo? Pero la formulación es exactamente la misma para cada uno de los conceptos. La idea es que entendamos el proceso de la formulación. Vamos a traer el valor siempre. Señora. Ah, ya.
¿Perdón? ¿De Bristol van a intervenir en algo? Entonces vamos a silenciar. Listo. En ese orden de ideas, siempre vamos a iniciar nuestra fórmula con retórneme el valor, que quiere decir tráigame el valor de dónde. Y aquí vamos a empezar a decirle, tráigame el valor del movimiento. El movimiento base es cuando quiero parametrizar la base de los impuestos. En un impuesto yo debo decir, tráigame el valor del impuesto y tráigame el valor de la base. En este caso es muy, muy importante que cuando esté las personas digitando la información en contabilidad, alimentando la información contable, en las transacciones siempre deben ingresar base. En aquellos casos donde omiten ingresar la información de una base, por defecto el sistema no se la va a traer porque el sistema no tiene esa información guardada en ningún lado porque en ningún momento se la han dictado o se la han anexado. Entonces es importante que este proceso se haga en el momento de las transacciones que digiten la base. ¿Listo? El movimiento crédito, pues por su nombre lo indica, solo el movimiento crédito. En llegado caso que necesiten, por decir algo, que mis ingresos solo corresponde al movimiento crédito, bueno, entonces solo lo que corresponde al movimiento crédito. Y si se dan cuenta, la formulación me dice, traiga el rango de periodos, el rango de fuentes y el rango de cuentas. Siempre es importante respetar las comillas, no. Siempre que vaya a reemplazar, no voy a cambiar, no voy a quitar las comillas, no debo quitar esas comillas, ¿ok? En el rango de fuentes, si no tengo una fuente, sino que me consulte todas las fuentes o todos los documentos contables, la dejo sin seleccionarle ninguna fuente. ¿Para qué? Para que me tome todas las fuentes. Y en el rango de cuentas, siempre importante, yo puedo escogerlas, separarlas cada una, o las puedo dejar en un rango. Con los dos puntos seguidos me va a indicar un rango, o con el punto y coma me indica esta, cada una por separado. Hay otra formulación, el movimiento neto, si se dan cuenta, me pide los mismos rangos. Y el movimiento débito. En el movimiento débito, pues lo mismo, me pide los rangos, las fuentes, pero simplemente debo tener en cuenta qué es lo que yo necesito traer de esa formulación. ¿Listo? Aquí están cada una de las fórmulas. Y así es como la debo parametrizar. El periodo, si tengo unas fuentes las indico, si no, no le indico ninguna fuente para que me tome todos los documentos contables, y las cuentas o un rango de cuentas que desee ingresar. En esta parte de formulación también encontramos lo siguiente. Hay unos formatos que me piden el saldo, ¿cierto? En esos formatos que me piden saldo, el saldo de clientes, saldo de proveedores, en esos formatos aquí está la formulación. Y aquí es muy importante hacer la revisión de nuestro plan de cuentas. ¿A qué hago referencia? Que debo verificar en mi plan de cuentas cómo yo tengo los atributos de la cuenta. Es decir, si una cuenta me pide auxiliares, pues le digo que me lo traiga por los auxiliares. Si la cuenta me dice que es de terceros, que me traiga el saldo de terceros, pues la pido por los terceros. Si el saldo es de clientes, pues saldo de clientes. Si el saldo es de una cuenta de detalle, pues le aplico esta de detalle. Y si el saldo es de proveedores y la cuenta está tipificada como cuenta por pagar, entonces traigo el de proveedores. El de cuenta por cobrar será el de clientes. ¿Listo? Entonces, de acuerdo, esta parametrización es de acuerdo a cómo tengan los atributos nuestro plan de cuentas. ¿Listo? Si no me han entendido ese proceso, permítame en un momentico, visualizamos acá. Y eso lo encontramos al revisar nuestro plan de cuentas.
En nuestro plan de cuentas encontramos entonces, cojamos una genérica, por decir algo esta. Resulta que en nuestro plan de cuentas podemos encontrar cuentas donde en el indicador nos va a decir, esta cuenta es de detalle, importante que tiene el pago a terceros. Si en alguna cuenta de nuestro plan de cuentas, en el manejo no tiene este check de pago a terceros, resulta que esa cuenta es una bolsita donde se nos está acumulando simplemente valores y no nos va a permitir identificar ningún tercero. Por eso es importante darle una revisadita, va a hacerle un chequeo general a nuestro plan de cuentas para así mismo saber cómo vamos a parametrizar esas cuentas. Por ejemplo, esta, a ver cómo la tienen parametrizada. También es detalle y tiene pago a tercero. Bien. La 1365 es una de las que también está detalle, pago a terceros. A ver si esta la tienen diferente. No. El módulo de medios magnéticos hace parte de cuando se entrega el plan contable, el módulo de contabilidad, pero es válida la pregunta y dame un momentico, hago la consulta con uno de nuestros asesores comerciales para tener claridad en ese proceso, porque si no estoy mal, hace parte de la entrega, cuando les entregan el aplicativo de contabilidad, deben tener tanto el Zeus Excel como los medios magnéticos, pero pues para no pecar por una mala información, permítame, hago la consulta y ya en un momentico le doy respuesta. Bueno. Oye, ¿cuál manejan acá? Ah, bueno, digamos, la cuenta huésped debe manejarse. 13 acá. La cuenta huésped maneja auxiliar abierto. Entonces, si son esas cuentas que manejan auxiliar abierto, pues son de las cuentas que debemos parametrizar que nos traiga el auxiliar abierto. Tengan en cuenta que aquellas empresas que manejan esta cuenta huésped generalmente son hoteles o clubes. Esta cuenta huésped o en esta cuenta no nos trae la información del tercero. En esta cuenta huésped nos trae el auxiliar abierto corresponde a un folio, porque esta cuenta huésped es una cuenta puente que tiene el aplicativo de Forón para cruzar la información de los folios que de las personas que se están alojando y que este mismo folio se cruza cuando la persona se ha ido. Como es un saldo que debemos presentar a fin de año, de las cuentas corrientes, de las cuentas por cobrar, y este hace parte de esas cuentas por cobrar, pues lo importante es que nos apoyemos con recepción, donde nos indique esos folios que nos identifiquen esos auxiliares. Válida la pregunta, Alexis. Alexis me indica que si tenemos una cuenta que está parametrizada, por ejemplo esta, auxiliar abierto y no me identifica el tercero, no me va a identificar el tercero, pero tenemos la posibilidad de poder identificarla únicamente en esta cuenta. ¿Por qué? Porque esta cuenta la alimenta un módulo externo. Ese módulo externo para el caso de hoteles es Front, ¿cierto? Ese módulo externo allá en ese aplicativo es donde pueden identificar a ese folio a qué tercero pertenece. Pero si es una cuenta de aquí de contabilidad, por decir algo, que esta cuenta no tuviera este check de pago a tercero, simplemente es una bolsita donde se me va acumulando números con una información, pues ahí sí toca de manera muy manual que usted saque toda la información de esa cuenta, que saque la información de esa cuenta y usted mismo identifique cada transacción a quién pertenecía.
Que Zeus le haga ese trabajo no lo podemos hacer porque realmente quien maneja la información contable es cada uno de los clientes. ¿Qué se le recomienda? Créese una cuenta alterna, es decir, la 01 no tenía pago a terceros. Entonces, ¿qué debo hacer? Creo acá, duplico esta cuenta, le digo que 02 y en la nueva cuenta que voy a crear, sí le digo que tenga el pago a terceros. Al dejarla con el pago a terceros, yo puedo de forma manual venir a reclasificar la información que tenía en la 01 para trasladarla a la 02 y que me tome los datos de ese tercero, porque no hay otra manera. Zeus no tiene manera de identificar lo que usted ya ingresó. ¿Por qué? Porque realmente la información se quedó en el documento inicial que usted tenía físico cuando empezó a ingresar la información al aplicativo contable. Esta parametrización inicial es muy importante en la revisión que siempre se entrega de cómo deben estar parametrizadas cada una de nuestras cuentas contables. Es decir, si es de detalle de contabilidad, por ende siempre debería ser pago a terceros. Y de acuerdo a eso, pues los diferentes check que debe manejar el aplicativo de contabilidad. Si maneja cuenta por cobrar o cuenta por pagar, si se dan cuenta me inhabilitan este manejo, estos cheques que debo colocar, porque al darle cuenta por cobrar y cuenta por pagar, el sistema automáticamente o por defecto ya identifica quién es el tercero. ¿Listo? Por eso en estos dos se me inhabilitan en estos campos. El de inventario es igual al de detalle, es decir, aquellas cuentas que tengamos como inventario son las que vamos a parametrizar igual que si fueran de detalle. Debe ir con pago a tercero. Auxiliar abierto es opcional. Puede manejar pago a terceros. Un ejemplo de esto es cuando yo le hago reclamaciones a una EPS por incapacidades, ¿cierto? Cuando yo hago cuando tengo una cuenta para esas reclamaciones por incapacidades a EPS, mi tercero corresponde realmente a la EPS, pero mi auxiliar abierto corresponde al empleado o al tercero el empleado que está asociado a esa EPS. Es como un ejemplo claro para manejar auxiliares abiertos. Y las cuentas de caja, pues esa está opcional que si manejen o no manejen terceros. Realmente no debería manejar terceros. ¿Por qué? Porque al final del año yo le voy a presentar a la DIANES mi saldo de caja. En ninguna parte de medios magnéticos me dice en caja el saldo de tal tercero. No, es un valor general. Lo mismo para mi cuenta de bancos. Para mi cuenta de bancos es algo general, por ende no debería llevar terceros. Pero pues depende también del cliente si lo quiera o no lo quiera manejar. Pero tenga en cuenta que no manejar terceros es una bolsita. Listo, creo que me había desviado mucho. Pero pues vale la aclaración. ¿Qué era lo que me dijo? Si una cuenta no maneja tercero, ok. Listo, sí. Lamentablemente el proceso es muy manual porque realmente el cliente es el que conoce a qué tercero le hizo, porque en ningún lado quedó rastreo de cuál es el tercero, si no se ha identificado desde el principio. Es muy, muy, muy complicado y por ende si se les duplica el trabajo a las personas que trabajan en contabilidad, si esa parametrización no quedó bien desde el principio. Entonces, por eso es importante. Cuando les pida el saldo, pues tener en cuenta esa parametrización del plan de cuentas. Si la cuenta es de clientes, pues debo aplicar este formato. Si la cuenta importante siempre, debo iniciar con el retorno valor. Tráigame el valor de, y él le indica, simplemente es tan sencillo que le va a decir es qué es lo que debe reemplazar. Si se dan cuenta cuando es movimiento de saldo, acá yo le debo decir al corte del periodo 2019-12 hasta 2019-12 para que me tome el periodo
únicamente de diciembre, porque el saldo corresponde únicamente al periodo de diciembre, que es el corte del año. Si yo le digo, tómeme el saldo desde enero a diciembre, él le va a traer la información, saldo de enero más el saldo de febrero más el saldo de marzo. Entonces, le va a sumar los saldos de cada mes. ¿Listo? Es importante que aquí en la parametrización, cuando estoy solicitando los saldos, corresponda únicamente al periodo de cierre, que corresponde al mes de diciembre. Y sencillamente el rango de cuentas. Importante, si yo voy a seleccionar cuenta a cuenta, como se hizo en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Colocar las cuentas que son de detalle, es decir, las que digitamos. Si yo voy a colocar una cuenta general, por decir algo, entonces simplemente coloco, desde donde empieza hasta donde termina. Y me va a abarcar todo lo que esté en este campo, absolutamente todo. ¿Listo? Entonces es importante, siempre que nos piden en saldos, es más sencilla la fórmula, porque nada más está el rango de periodos, que únicamente corresponde al periodo del año, que es de diciembre, y el rango de cuentas. Listo, esto es lo de la formulación. Siempre que realicen la formulación, valídenla. Al validarlo, ay, ¿qué pasa? No me genera. Él me debe generar. Cuando yo realice un cambio en la fórmula, debo grabarlo 3 veces. El primero es este botón, el de la mitad de aceptar, que está el check. El segundo es el de la flechita hacia abajo. Y el tercero es el de guardar. Con uno que omita, con un guardado que omita, la formulación no me cambia y ha perdido el trabajo. Cuando ya tengo varias cuentas parametrizadas que me puse a detallar una a una y que las coloqué ahí en la formulación, pues perdí el trabajo. Entonces se les recomienda siempre, muy importante, colocarle siempre los 3 pasos del guardado. Entonces, los 3 pasos del guardado. 1, la flechita. 2, la flechita de guardar. Y 3, el guardado. ¿Listo? Aquí ya se nos quedó formulado el parámetro. En el código de información, que usan mucho también para los distritales, si este formato, según el formato que tenga, si este código, devuélvete, listo. Si este código es similar a lo que yo debo presentar o me sirve para presentar la información en distritales, yo también lo puedo clonar. Entonces, el clonar, cojamos un 4. El clonar es con el botoncito de relojito de arena. Y aquí podemos empezar a clonar lo mismo. Yo puedo colocarle una letra o lo que necesite, entonces para llevar diferente ese código. Y ya aquí me genera el nuevo código. Entonces debo empezar lo mismo, a parametrizarlo desde cero. Una pregunta. Listo. Cualquier cambio, cualquier modificación que realice en un concepto, porque aquí lo que estoy es cambiando los conceptos. ¿Sí ven por qué no me sale nada? Porque yo no tengo base para el 2020, sino para el 2019, que fue la que creamos. Por decir algo, entremos a este. Al campo que yo escoja, que vaya a formular,
y cambie la formulación, mira, acá es donde tenemos, por ejemplo, el movimiento base, que nos dice, si voy a cambiar algo de la formulación o voy a corregir las cuentas de acuerdo a la formulación que ella tiene, sencillamente le damos guardar. Primero, este es el primero, guardar aquí, el de aceptar, dentro de la ventana de la formulación. Ese es el primer guardado. El segundo guardado va en la flechita que está al lado cuando vamos a ingresar a la formulación. En la flechita es nuestro segundo guardado. Y nuestro tercer paso de guardado es en el disquete que está en la parte superior de la ventana. Ese es en el disquete. Entonces son los 3 pasos en ese orden. Primero, en la ventana de formulación. Segundo, que nos tome el campo. Y el tercero, que nos corrija todo el concepto. ¿Listo? De esta manera es que nos queda la parametrización correcta. El paso siguiente sería generar el formato. Para generar el formato, sencillamente escogemos cuál es el formato con el que vamos a trabajar y en el librito nos debe generar el formato de acuerdo a esa parametrización que se hizo. En esa él sencillamente empieza a buscar la información como la tenemos de acuerdo a lo que se haya ingresado en ese periodo fiscal. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa información, me va a organizar. Cuando vimos el orden que tenía cada formato, me lo va a sacar en ese orden. Este tiene como mucha información que se está demorando un poco para sacar la información. Aquí nos va a mostrar qué es la información que va a traer ese reporte. A ver si me la trae. ¡Pup! Bueno, démosle tiempo un momentico que realice el proceso para la información que está generando el sistema. Mientras podemos repasar un momentico esto. Quiero abrir otro archivo. Me lo pasaron de internet. Este lo consiguieron en internet, pero si se dan cuenta está desde el 2015. Pues realmente a la fecha lo único que ha cambiado es que la parte de nómina ya no se presenta en el formato 1001. ¿Qué es lo que quiere decir en este formato? Esta es una guía que maneja un cliente o que manejó un cliente donde dice del formato 1001, que es el que menciona acá. Vamos a mirarlo. Acá está, formato 1001. Debe presentar la siguiente información. Entonces él ya tiene acá, para el 508 la compra de activos fijos. Y él acá le indica, tenga en cuenta estas cuentas. Entonces, de acuerdo a eso, pues organizan de acuerdo a las cuentas en qué concepto va a presentarlo. Por ende, él organizó como su matriz para empezar a alimentar la información exógena. Dijo, yo ya teniendo acá, sencillamente copio de acá la información que necesito, la llevo a ¿dónde están notas? La llevo a un bloc de notas y sencillamente es lo que voy a pegar en el aplicativo. Entonces, todas estas cuentas son las que el cliente dice, estas son las cuentas que yo necesito en el aplicativo. Él lo que hace es copiarlo de la base que él tiene, lo copia y de aquí lo pega al aplicativo para que le quede de acuerdo a las cuentas que él maneja.
y van validando de acuerdo a la información que tienen registrado. La casa sacó todo lo del periodo que correspondería al año anterior, el movimiento débito, el movimiento crédito, y de acuerdo a esa información, él la iba presentando. Es como una manera de facilitar el trabajo que debemos hacer, porque es muy difícil arrancar desde cero y qué es lo que va en ese concepto y algo que se me quede por fuera. Entonces es como una manera de visualizarlo de manera general, cuáles son las cuentas que pueden presentar en ese formato. Y se quedó. Una vez se nos genere el archivo, voy a abrir un archivo nuevo. Ese archivo que se nos genera en el sistema es un archivo que nosotros podemos validar y lo podemos trasladar, bien sea a una hoja que ya tengamos con los parámetros que nos pide el DIAN, en el formato de la DIAN, o en una hoja en blanco para empezar a validar y a revisar esas cuentas. Sí, señora, buenas tardes. ¿Va a realizar alguna pregunta? Ok. La parametrización. No, Alexis, o sea, por eso es el tema de las capacitaciones. Pues de esta manera ustedes pueden organizar esa información de tal manera que el sistema se las traiga. Ay, no me trajo nada. Espérame un segundito, qué pena. Voy a hacer una cosita acá. Porque me puse a contabilidad de prueba. ¿Dónde están mis medios? Me puse de creativa y hice una cosita por acá. Sí, todos los martes tenemos capacitaciones para el tema de medios magnéticos. Tenemos todos los martes la capacitación. Sí, tendrían que solicitarla. Estas capacitaciones quedan grabadas, entonces las solicitan con la misma persona que les envió el link de la capacitación para que asimismo les transmita el video o pues pueden participar en la siguiente capacitación que son los martes. Voy a generar nuevamente acá el proceso. A ver si me la toma. 2019 diciembre. ¿Qué me dice? Sí, son solo 4 martes, creo que son. Vamos a ver qué nos toma el campo. Cuando ya nos genera la información, esta información la podemos trasladar a una hoja de Excel, de tal manera que ustedes pueden validarla, revisarla, confrontarla y confirmarla con lo que ustedes están manejando en su contabilidad. Entonces validan de acuerdo a eso en su contabilidad.
se quedó acá actualizando. Permítanme un momentico que actualice la información y volvemos a generar el archivo. Listo. Entonces volvamos a generar el archivo con el diseño del formato del periodo que estamos trabajando. En el librito vamos a generar el formato, le decimos que genere el formato. En este guardar es que nos genera el archivo, en ese botón de guardar que está en la parte superior, nos genera el archivo que podemos pasar directamente a la DIAN. Pero en lo que hemos visto o en lo que se ha revisado con los clientes, pues es imperioso, es muy necesario y es bastante recomendable realizar una revisión de la información que me está generando el aplicativo, porque en estas revisiones donde ustedes validan que si se fue en la cuenta que correspondía, que si va al tercero que sí estoy reportando, que si tiene las cuantías mínimas que reporté, bueno, que tiene toda la información que yo requerí para ese evento. Entonces, por eso se recomienda que antes de cualquier cosa, debemos revisar la información en el Excel y no generar el archivo para pasarlo directamente a la DIAN. Y es por mera prudencia, uno debe revisar lo que le va a presentar a Papá DIAN con referente a la información contable que manejamos en nuestra empresa. Porque cualquier mala información, recuerden cómo están esas sanciones. Ay, ¿por qué te quedas? Bueno, como que mientras vaya realizando el proceso, entonces recordamos que nuestro primer paso siempre es en herramientas. Aquella persona que me estaba preguntando que si ya lo habían sacado del 2018 y que si ya tenían esa parametrización inicial y simplemente quieren verificar que al sacar 2019 sí les copie la información que trabajaron en el 2018 porque fue un tiempo que yo ya invertí parametrizando 2018 y que ya me está ahorrando el trabajo para la parametrización del 2019. ¿Qué les recomiendo siempre? Revísense la resolución de medios magnéticos, pues si hubo algún cambio en la presentación, que ya no lo deben presentar de esta manera, que deben presentarlo de otra, que el concepto tal debe ir, deben presentar, no sé, otra cosa que a Papá Dian se le haya ocurrido, pues entonces siempre recomendar eso. Como ya tenemos una parametrización inicial del 2018, entonces va a ser mucho más fácil hacer nuestra revisión del 2019. ¿Por qué? Porque ya la formulación está. Y ese proceso lo hacemos en el aplicativo de herramientas. Démosle un momentico de tiempo. Siempre tiende a demorarse de acuerdo a la información que tengan en el sistema. Ya un poquito, ya falta poco. Por ponerme de creativa acá, cambiarlo. Y no me lo trajo. Qué bonito. ¿Será que no tenía base en el 2019? Ay, Dios.
cuando lo hacemos de alguna prueba. Generalmente pasa esto. Voy a validar con el 2018 si tenía alguna formulación ahí. Básicamente el trabajo se nos representa es en la revisión. Al inicio, cuando uno empieza a trabajar el aplicativo, el trabajo más dispendioso es empezar a hacer esa formulación. Entonces, de acuerdo a la formulación que nosotros manejemos, a la formulación que nosotros tengamos, entonces es donde nos vamos a organizar la información que tenga el sistema. Entonces, de acuerdo, importante siempre es que saquen ustedes su balance con la información que ustedes tienen para la respectiva revisión y de acuerdo a eso, entonces, las cuentas, de acuerdo a la cuenta que ustedes manejen, ojo, estas son las cuentas de detalle, ¿cierto? Son cuentas de detalle. Entonces, en esas cuentas de detalle, lo importante es que identifiquen cuál es el formato y cuál es el concepto que alimenta ese formato, para que de esta manera se les facilite también en la parametrización de las cuentas. Porque si bien es cierto, la formulación realmente es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque el mismo aplicativo me dice qué debo colocar en cada campo. Siempre respetar lo del periodo. Cuando es un periodo de movimiento y aplica para las cuentas 5, para las cuentas 4, cuando son periodos de movimiento es porque vamos a coger todo el año fiscal, es decir, 2019-01 a 2019-12 que corresponde a diciembre. Y cuando corresponde a un periodo de saldos, siempre colocar la fecha final del periodo, 2019 diciembre a 2019 diciembre. No colocarle desde el periodo inicial, desde enero. ¿Por qué? Porque le va a traer el saldo de periodo a periodo, uno a uno, se lo va a traer. Sí, claro que sí. Listo. Vamos a ver cómo quedó el formato. No me ha generado nada. Una vez se nos genere la información, yo me debo colocar en cualquier parte de la información del formato, en la parte inferior. Le doy un clic sobre la grilla o sobre el archivo. Cuando ya me genera la información, le doy un clic sobre cualquier parte de la información que se me presenta. Con el teclado le doy control C y aquí me dice cuál es la información que voy a trasladar. Entonces con control C traigo esa información. ¿Qué me preguntas? Antes de instalar el módulo de contabilidad, no entendí. Perdón, Alexis, no te entendí la pregunta. Listo. Una vez que ya nos genere el reporte, entonces cada formato me genera esta misma ventana. Siempre cuando yo voy a generar el reporte, le debo dar el de procesar para que me traiga la información. Cuando ya me trae la información, le doy control C. Al darle control C con el teclado, me sale esta ventana y me indica, tiene tantos registros de este aplicativo. En esta ventana, al darle en el botón de copiar,
Sencillamente ya tengo la información para poderla copiar en un Excel. Vamos a ver si me la deja copiar acá por fuera. Y control V. No me la dejó copiar. Si no la puedo copiar allá. Vamos a ver si me deja. Vamos a abrir por acá. Excel. Aquí me toca abrirlo por fuera porque en este computador, en este equipo, no tengo Excel. Entonces lo abro por fuera. Le decimos que uno nuevo. Ahora sí. Volvemos al aplicativo. Le damos control C copiar. Que se nos guarde en el portapapeles. Y vamos al Excel que abrimos. Control V. Se está demorando en copiar. Listo. Entonces ya me trae la información. Muy importante cuando yo tengo en esos municipios o en esos departamentos, por decir algo, Medellín es 05, ¿cierto? Bueno, Cartagena es 13, Bogotá es 11. Las ciudades principales, 05001, Bogotá es 001. Las ciudades principales siempre inician 001. Cuando pasa eso, aquí el sistema, cuando yo doy copiar, pegar, se me pierden los ceros. Importante, yo selecciono la columna y en el formato debo cambiarle al formato de texto. ¿Para qué? Para que me respete los 000 que trae del aplicativo original. Es que acá no hay ninguno con 0. Y aquí también vamos a validar y a evidenciar que hay terceros que no tienen la información completa. Pues por defecto todos deberían tener que es de Colombia, teniendo en cuenta que 169 es para Colombia. Pero si es un extranjero, ¿yo cómo logro identificar de qué país es? Si desde el principio, cuando lo crearon, no le ingresaron la información. Por eso es muy importante que la persona, si es una persona encargada de crear los terceros, pues lo haga lo más responsablemente posible. Pero si son varias las personas que interfieren en este proceso, es importante la capacitación de la información al crear los terceros. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a alimentar la información contable y esto va a quedar simplemente en el departamento contable arreglar la información que no colocaron los compañeros de las otras áreas, por decir algo. Este está identificado 106003 y se llama disque venta de contado. Lo dudo. Entonces, esos pequeños detalles son los que se van reflejando cuando uno saca la información exógena. Por eso siempre recomiendo, sáquela sin cuantías mínimas, sáquela para que le salga la información completa y usted pueda verificar toda la información que le va a salir en el aplicativo. De tal manera que después usted puede organizar la información, la organiza por números y los valores que no superen las cuantías mínimas, pues sencillamente los va a agrupar en uno solo, que es mucho más fácil que venir a corregirlo. Pueden ir verificando cada uno de cómo se ha creado esa información. Entonces, por eso es importante no generar el archivo que voy a presentar directamente a la DIAN. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que interfieren en la información contable. Y para el caso es preferible hacer una revisión previa de la información que yo le estoy presentando a la DIAN. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Perdón, me voy a devolver un momentico aclarando una pregunta que me habían hecho. Me disculpan, por favor, que no haberla resuelto en su momento, pero era parte de con lo que iniciamos.
Yo ya terminé de parametrizar 2018, ¿cierto? Debo generar el 2019. Entonces, aquí, periodo a consultar, 2018, que fue el que yo ya tengo, ay, de por Dios, el que yo ya tengo organizado, 2018, ¿cierto? Yo el año pasado me quemé las pestañas, se organicé, saqué mi información exógena y me quedó excelente el 2018. Pero si yo ya hice ese trabajo, ¿por qué lo tengo que volver a hacer el 2019? No lo debes volver a hacer. Ya esa información, ya tú avanzaste bastante en el trabajo que hiciste el año pasado. Por ende, aquí simplemente le voy a decir, todo lo que estaba en el 2018 voy a generarlo para el 2019. Realizamos el refrescar acá, señalamos cada uno de los campos y sencillamente le damos procesar. Yo al darle aquí procesar, él me va a sacar el error porque ya este proceso lo hicimos. ¿Listo? Pero pues si usted lo va a generar desde el principio, pues ya le va a generar el archivo 2019, basándose en el archivo 2018 que usted ya trabajó el año pasado. Y para que le tome los valores del año anterior, nuevamente en herramientas, pero ahora en la fórmula de valores, buscando el periodo 2019, que fue el que acabo de generar, le va a decir, reempláceme todo lo que esté con 2018 y póngale 2019, porque ya mi formulación ya la tengo. Entonces, él sencillamente va a venir a hacer ese reemplazo. En este caso, como yo ya hice el proceso anteriormente, no me va a generar nada. Voy a decirle 2019, 2019. Entonces, ¿qué le va a salir a la persona que va a hacer ese proceso? Aquí sencillamente le va a decir 2018 y se lo va a reemplazar por 2019. Si usted ya tiene su formulación realizada, pues sencillamente usted ya avanzó en todo el trabajo de formulación que debería hacer. Y sencillamente es dedicarse a sacar los reportes para revisar a uno los reportes con la información que le va a presentar a la DIAN. Sí, es muy importante y muchas gracias, Juan Manuel. Si ustedes han realizado alguna modificación en su plan de cuentas, si han creado cuentas nuevas, han generado, no sé, le cambié lo que decíamos ahorita, yo tenía una cuenta bolsita, o sea, donde no me identificaba a los terceros, sino que iba en una bolsita y solo valores, y no podía identificar nada. Entonces, sí debía volver a realizar el paso. Siempre, cualquier modificación que tengan en contabilidad, es importante siempre venir a hacer la preparación de la información. Siempre. Si hacen un arreglo, si hacen cambios o algo. Entonces, generan la información. Y también, si ustedes modificaron, adicionaron cuentas, pues deben tener claro cuáles son las cuentas que ustedes modificaron y ubicar el código en la que van a presentar esa cuenta que hicieron la modificación. Entonces, por decir algo, no sé, en la retención por arrendamientos, resulta que aquí yo tenía otra cuenta y me creé una cuenta nueva. Ah, bueno, pues entonces vengo y la incluyo acá. Esto es muy importante. ¿Listo? Porque si la cuenta no está dentro de no está dentro de la parametrización, no te va a tomar el cambio. Vuelvo y recalco. Importante los 3 pasos del guardado. Sin estos 3 pasos del guardado, es bastante complicado que el sistema le guarde y le tome el cambio que usted haya realizado. Entonces, guardar aquí y guardar aquí. En la flechita y en el disquete, el 2 y el 3. Si yo ya tengo parametrizados los medios del año, pues sí, claro, por eso te decía, yo ya hice el trabajo adelantando toda la formulación el año pasado y me quedaron súper bien la parametrización con todas las cuentas que correspondían. Hice la validación, hice los ajustes pertinentes y ya me quedó
súper parametrizado el sistema. Cuando ya lo tengo parametrizado, simplemente lo que hago es cambiar del año. Simplemente al crear del 2019 con estos dos primeros pasos, ya adelanté todo el trabajo del año anterior. Al realizar estos pasos, aquí sencillamente le estoy diciendo lo que yo trabajé en el archivo 2018, voy a generar el nuevo archivo 2019 y le doy relojito de arena. Aquí me va a salir un error, ¿por qué? Porque yo ya tengo un archivo 2019. Esto lo hago una sola vez y al hacerlo esa sola vez, pues ya me trae la información. Pero quiero copiar eso para el año presente. Pues generar 2020, pues hace el periodo consultar 2018, generar el 2020. Esto sería si yo voy a presentar, no sé, el periodo por cierre de la empresa, de pronto, no sé. Pero bueno, si yo lo quiero dejar de una vez formulado 2020, yo lo puedo hacer de tal manera que me va a traer solo la información del periodo. Básicamente en esto consiste la capacitación del módulo del aplicativo de medios magnéticos. Pues cualquier duda, inquietud, pues con mucho gusto con las personas que les contactó el correo para la capacitación, le pueden hacer las consultas que necesiten. Si es del tema del aplicativo, con mucho gusto, ella me refiere las consultas y les doy respuesta por correo. Muchas gracias a todos por la participación. Permítame un momentico. Delay, es que me preguntan, delay, ayúdame. Tengo una pregunta. Aló. Con referente a la pregunta que me habían hecho anteriormente, sí, el aplicativo de medios magnéticos y el aplicativo de Zeus Excel va dentro de la compra que hicieron con el aplicativo de Zeus Contabilidad. Entonces, si no lo tienen instalado, pues para que monten el ticket y hagan la solicitud para la instalación de estos dos aplicativos que tengan pendientes. Listo, es un placer. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la disposición y estamos en contacto. Lo que necesiten, con el mayor gusto les será atendida su solicitud. Yo no tomé asistencia. Ok. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta referente a la capacitación? ¿O tienen alguna inquietud que les pueda solucionar? Este es el momento.
Eliana.